Buenas tardes, les saluda Carlos Torres una vez más y le damos la bienvenida al espacio Conoce a tu candidato. Agradecemos a todos los seguidores de Infórmate Perú y en esta oportunidad nos acompaña el señor Juan Carlos Ramírez, candidato al Parlamento Andino con el número 1 por Avanza País, partido político al que postula como candidato presidencial el señor Hernando de Soto. El candidato Juan Carlos Ramírez nos va a ilustrar acá qué es el Parlamento Andino, para qué sirve el Parlamento Andino, y durante esta entrevista vamos a desarrollar este tema. Señor Ramírez, muy buenas tardes y bienvenido a Infórmate Perú. Buenas tardes, tocayo, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación de Infórmate Perú. Yendo al punto y al grano directamente, el Parlamento Andino es literalmente un instrumento. Claro, justo, pero antes de desarrollar ese tema, señor Juan Carlos, quiero hacer una pregunta para que también lo conozcan acá los lectores. ¿Quién es Juan Carlos Ramírez y por qué decide lanzarse al Parlamento Andino por el partido Avanza País? Bueno, brevemente, yo soy ingeniero, tengo también una maestría en ESAN, he sido catedrático de ESAN, de Centrum, del CAEN, de la Universidad del Pacífico por varios años. Me he desarrollado en el sector minero por mi profesión. Soy ingeniero emérito del Colegio de Ingenieros del Perú y Premio Nacional de Minería hace ya 30 años. Fui director de la Escuela de la Contraloría General de la República, también asesor principal en mi vivienda. Y bueno, he hecho realmente, yo creo que varias cosas interesantes. Por ejemplo, dirigir el proyecto de reconversión laboral del Banco Interamericano en su momento, ¿no? Eso fue el año 96. Y también he sido, no funcionario, pero sí consultor en la cooperación danesa y en la cooperación suiza para temas de género y pobreza, también en GTZ, Alemania, ¿no? Un poco eso es mi pasado, ¿no? ¿Y por qué me parece que el Parlamento Andino es un buen lugar donde desarrollarse? Porque es un instrumento y como todo instrumento depende de quién lo quiera usar, ¿no? Cuando se usó adecuadamente, se consiguió que, por ejemplo, podamos viajar con nuestro DNI en los países andinos. O sea, con los países andinos, el Perú tiene un acuerdo por el Parlamento Andino que permite que los peruanos, como los colombianos, ecuatorianos, chilenos y bolivianos, viajemos entre nuestros países sin pasaporte, solamente con el DNI. De la misma manera, el Parlamento Andino podría hacer muchísimas cosas más en el aspecto comercial, migratorio naturalmente, económico. Por ejemplo, y para poner un punto actual, Chile y Colombia han sido los primeros países en conseguir vacunas, ¿no es cierto? Y si hubiéramos usado el Parlamento Andino para hacer un bloque y conseguir esas vacunas junto con Colombia y con Chile, Ecuador y Bolivia, nos hubiera salido pues más barato y hubiéramos tenido cantidades de vacunas más grandes. Ahora, ese es un ejemplo puntual. Ya, señor Juan Carlos, acabamos de interactuar con los usuarios que nos están viendo para poder también usted responder sus preguntas y esta es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Para qué sirve el Parlamento Andino o qué es el Parlamento Andino, señor Juan Carlos? Bueno, como decía, es un instrumento que sirve, por ejemplo, para hacer mucho más fluido el comercio entre nuestros países, ¿no? Para manejar el tema arancelario como ya se ha venido manejando, de forma tal que podamos intercambiar bienes y servicios en un formato mucho más libre. Sirve para que podamos injertar leyes que les funcionan a otros países. Y pongo un ejemplo puntual. Chile tiene una ley forestal, que es parte del Parlamento Andino, que ha llevado a Chile a que exporten productos maderables en papel, productos derivados del pino, ¿no? 6.000 millones de dólares al año. La segunda industria exportadora de Chile después de la minería es la forestal, y solo con 2.5 millones de hectáreas. El Perú, solo Cajamarca tiene 3 millones de hectáreas, por poner un ejemplo comparativo. ¿Y el Perú cuánto exporta en madera, en productos maderables? 200 millones, 30 veces menos que Chile, que no tiene Amazonía. Entonces, el Parlamento Andino sirve para tomar ejemplos legislativos de los países miembros y poderlos proponer a los congresos de cada uno de los países. O sea, en realidad es un sistema de vasos comunicantes que bien usado nos puede impulsar tremendamente al Perú, tomando ejemplos que funcionan de nuestros países miembros. Ahora, señor Juan Carlos, acá tengo una pregunta de un usuario. Su nombre se llama Luna William. Hace una pregunta, a ver la vamos a transmitir.
Pregunta, ¿puedo saber en qué contribuye al país estos cargos del Parlamento andino? Bueno, a la fecha en realidad y en los últimos años no ha contribuido en nada, ¿no? Eso no significa que sea inútil, significa que no ha habido la voluntad de los integrantes peruanos en el Parlamento andino o el impulso para hacerlo útil, ¿no? Entonces, claro, cuando algo no se ha utilizado o ha estado en desuso mucho tiempo, la sensación es que es inútil, pero no es que sea inútil, sino que no se le ha dado el impulso, la vida que debería tener. Ahora, en el caso de los candidatos al Congreso siempre les pregunta cuáles son sus propuestas. En el caso del candidato al Parlamento andino, ¿qué es lo que propone señor Ramírez? Bueno, en realidad impulsar con los países vecinos el tema de infraestructura. En nuestras fronteras tenemos la infraestructura inexistente realmente, ¿no? Estuve hablando con las personas de Cajamarca que tienen la Vial 4 ahí, ¿no? Y también con la gente de Amazonas, y realmente la frontera con el Ecuador y con Colombia, en el caso del Perú, está totalmente descuidada. De manera que una de las propuestas es, con nuestros países limítrofes del Parlamento andino, usar una infraestructura conjunta, así como conectividad. El tema de intranet lo tenemos que poner en todas las zonas alejadas que son de frontera, de manera que con un tema satelital más barato que el internet podemos conectar al médico serumista peruano que está en la frontera, a la policía que está en la frontera. Y hablando de policía, el Parlamento andino también pudiera haber dado el marco o puede dar el marco para que la policía de Colombia, Ecuador y Perú puedan tener mucha más información, mucho más rápido sobre la migración de los ciudadanos venezolanos, que a la fecha es una realidad innegable, ¿no es cierto? Hay más de 1 millón de ciudadanos venezolanos en el Perú, ni siquiera se sabe cuántos son, y el Parlamento andino podría interconectar las policías de los 3 países como Colombia, Ecuador y Perú para que compartan información y pudiera hacerse una acción más efectiva en el control de los malos elementos que entran por la frontera. Ahora, señor Juan Carlos, ya que usted mencionó el tema de la inmigración venezolana y usted indica que también los parlamentarios andinos, en este caso, hubiesen pues, podido interceder o tal vez en este tema, pero al parecer la migración venezolana ha sido muy masiva en el país, la frontera ha sido una coladera. ¿Y qué pasó con los parlamentarios andinos en este tema? ¿No hubieron, desaparecieron? Porque hasta el momento nadie se ha pronunciado sobre esta migración, digamos, en un término entre comillas, abusiva, que ha ingresado al país sin ningún filtro. Ha ingresado, no todos son malos elementos, pero en su mayoría han ingresado personas delincuentes, señor Juan Carlos. Bueno, Carlos, ahí hay que subrayar la palabra nadie que acabas de decir. Y cuando dices nadie, es efectivamente nadie. Ni el Parlamento andino, ni el Congreso peruano, ni el Ejecutivo peruano. O sea, ninguno de los actores principales del Perú ni ha hecho algo, ni ha expresado algo. De vez en cuando mueven una parte del ejército, la policía a la frontera. Sinceramente, eso es más bien un show, porque no vamos a parar la migración venezolana con tanques T-55, ni a balazos. Vienen mujeres, vienen niños, junto con las otras personas. Y yo estoy de acuerdo contigo, no ha habido acción que ha debido comenzar hace años, pero no solo del Parlamento andino, que en este caso es secundario, pero del Congreso peruano y sobre todo del Ejecutivo peruano. Ahora, en el cargo que tienen ustedes, los parlamentarios andinos, ¿qué funciones cumplen los representantes elegidos del Parlamento andino, señor Juan Carlos? Básicamente la integración de los países miembros del Parlamento andino, y esta integración es amplia, como lo fue el Pacto Andino, cuando nació en el año 69, y el Parlamento después en el año 74. En realidad, el objeto principal es integrar, y esta palabra es la que contiene integrar comercialmente, mover a los consulados, mover a las embajadas, mover la fluidez del tránsito de personas, de bienes, mercaderías, servicios, compartir legislación que sea legislación que propenda al progreso, al desarrollo. Por ejemplo, pongo otro ejemplo. Colombia tiene una parte de su legislación en exploración minera que es realmente muy buena. Es impulsa muy bien la exploración minera. Exploración, ¿no? Nosotros en el Perú, siendo un país más minero que Colombia, tenemos una serie de alambradas y bloqueos en la exploración
que no nos permiten desarrollar ni siquiera la exploración. Nadie está hablando de explotar. Pero Colombia tiene una mejor ley y es parte del Parlamento andino. Si uno quiere hacer más fluidas las cosas en el Perú, puede tomar esa parte, ese bloque de la ley, instalarlo en el Perú, y eso, en realidad lo que armaríamos es un Dream Team, ¿no es cierto? O sea, es un aglomerado de lo mejor de las legislaciones de los 5 países. Eso es parte de la función del Parlamento andino, conectarse con sus congresos de cada país y de esa manera mejorar el cuerpo legislativo de cada país. Ahora, en la función del Parlamento andino, para que nos pueda ilustrar usted en este espacio, en el Congreso de la República se arman comisiones permanentes. ¿Eso también sucede en el Parlamento andino, señor Juan Carlos? Sí, y es temático. El Parlamento andino tiene 25 integrantes, ¿no? 5 por cada país, con un presidente. De acuerdo a los temas, por eso dije temático, de acuerdo a los temas que son centrales. Por ejemplo, la minería informal. La minería informal es transversal a los países del Parlamento andino. Chile la tiene en mucho menor grado, porque es básicamente cobre, pero Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú la tienen. Entonces, ¿qué es lo que hace el Parlamento andino? Formar, ¿no es cierto?, una comisión que se encarga del estudio de la minería informal en los países andinos, que es donde se da transversalmente y comparte muchas de sus características. Entonces, naturalmente, como todo parlamento, tiene sus subpartes que se encargan de temas que son relevantes para sus países de manera transversal. Ahora, sobre el tema de las vacunas, señor Juan Carlos, ¿en qué ayudaría el Parlamento andino en el tema de las compras que hace un gobierno sobre las vacunas contra el COVID, señor Juan Carlos? Bueno, en realidad, en lo que ayudaría es en compartir la información entre los países, ¿no? Y además, en un momento de emergencia, todos tienen que hacer de todo, ¿no? No hay que yo, como soy parlamentario andino, no me meto en este problema. Bueno, es un problema nacional, y no es un problema nacional, es un problema mundial. Exacto. Y el Parlamento andino tiene la flexibilidad para aconsejar, para mover información, ¿no es cierto? La tecnología permite hacerlo instantáneamente. O sea, instantáneamente uno tendría las gestiones que está haciendo Colombia, las gestiones que estaba haciendo Chile, y cómo eso al Perú, a Ecuador y a Bolivia le puede convenir para, a través de sus ejecutivos, hacer las compras, porque como te imaginarás, el Parlamento andino, como el Congreso peruano, no tiene capacidad de gasto. Exacto, no tiene. Pero sí tiene capacidad de informar, sí tiene capacidad de ensamblar la información de los demás y presentarla al Ejecutivo. Ahora, si el Ejecutivo quiere actuar o no quiere actuar, por las razones que tuviera, eso ya no es un tema en el que el Parlamento andino y tampoco el Congreso peruano puede intervenir. ¿Y cuál fue su papel del Parlamento andino en general? O cuál debería ser o cuál fue el papel del Parlamento andino frente a la crisis del coronavirus? Bueno, pues esta crisis fue a nivel mundial, señor Juan Carlos. Bueno, yo la verdad no le he visto ninguna acción. O sea, es más... ¿Y cuál debería ser su acción, señor Juan Carlos? Del Parlamento andino. El inquirir a los entes de los otros países acerca de las gestiones que están haciendo para el COVID, o por ejemplo, la forma en la que Guayaquil, que es del Ecuador, ¿no es cierto?, y parte del Parlamento andino, logró tener un éxito notable en un momento crítico de la pandemia. Entonces, ese transportar información de procesos que funcionan es uno de los elementos que tiene el Parlamento andino. O sea, en realidad es un portal del Parlamento andino que puede intercambiar información entre los países para que sus autoridades ejecutivas tomen mejores decisiones. Eso es algo que se pudo haber hecho, me parece que no se hizo por parte del Parlamento andino. Ahora, por parte del mismo Parlamento andino, ¿qué debería hacer el Parlamento en sí para que pueda, pues, transmitir esa información a los electores? Porque hasta el momento los electores desconocen qué es el Parlamento andino, para qué sirve el Parlamento andino. Bueno, acá ya usted nos ha ilustrado, pero hasta el momento en general muchos desconocen la existencia del Parlamento andino, valga la redundancia. ¿Qué es lo que debería hacer en sí esta entidad o esta institución para que los votantes estén más informados? Bueno, razón de más para agradecerte doblemente, Carlos, esta oportunidad, ¿no?, que permite exponer
un poco de lo que es el Parlamento andino. Yo creo que durante años sus integrantes han estado tremendamente dormidos, tremendamente quietos, no han informado qué es, no les ha preocupado hacerlo. Sinceramente creo que es porque el Parlamento andino nace con el Pacto Andino, que nació con el movimiento de los no alineados, ¿no es cierto? Que fue un movimiento nacido en la época de la Guerra Fría. Entonces quizás en su momento tuvo mucha acción, pero cuando cae el muro de Berlín en el 89 y a partir del 90 y desaparecen los bloques y desaparece el sistema de Guerra Fría, entonces me imagino que quedaron algo confundidos, nuevo mundo, y de ahí para adelante no tuvieron el empuje que tuvieron entre el año 70 y el año 90, ¿no? Digo, para que nos expliquemos por qué está tan aletargado, tanto que yo tampoco lo conocía, ¿no? Porque es increíble que teniendo un instrumento potente, porque claro, yo estoy de acuerdo contigo por completo y con todos los votantes, nadie sabe qué es, nadie sabe para qué sirve, yo tampoco, hasta que me puse a investigar y me encontré con un supraparlamento, es decir, con un instrumento de un nivel que permite gran potencia si es que uno quiere usar el instrumento, ¿no? Si uno no lo quiere usar, la verdad que cualquier organización humana que no se use, se pierde, ¿no? Se queda en el olvido. De lo que se trata es de rescatar un instrumento que es útil y que está relegado por los mismos integrantes del instrumento. Y claro, y esa utilidad, los peruanos tienen que sentirla, esa utilidad, porque de lo contrario, hasta el día de hoy es como una entidad gaseosa, como no existente, señor Juan Carlos, y no solamente le digo una opinión propia, sino que es una opinión de la cual mucho comparto con muchas personas. Y ya que usted en este momento nos está ilustrando de qué es el Parlamento Andino, para qué sirve el Parlamento Andino, bueno, pues los electores que nos están viendo a través del portal Infórmate Perú, ya el señor Juan Carlos nos acaba de ilustrar y darle conocimiento también sobre este tema. Ahora, señor Juan Carlos, bueno, sabemos que esto ya no es facultad del Parlamento Andino, pero usted, ¿qué opina de un cambio de constitución política que están planteando varios partidos, señor Juan Carlos? Bueno, nuestro candidato que va a ser presidente del Perú, el doctor Hernando de Soto, fue muy claro con respecto a que si quieren hacerse cambios puntuales en la Constitución, se pueden hacer dependiendo del artículo que se quiera cambiar. A mí eso me parece lo más sano, lo más eficiente, ¿no? El Perú a la fecha ya tiene 13 constituciones, o 14 si tomamos la de Santa Cruz en la época de la Confederación Peruano-Boliviana. Estados Unidos, que es más antiguo que el Perú en su república, tiene una constitución, y cuando los americanos quieren cambiar algo porque los tiempos lo exigen, ¿no? Porque los tiempos cambian, hacen lo que ellos llaman amendments, o sea, hacen agregados a la constitución en el artículo pertinente, y yo creo que en nuestro caso, a la constitución del 93, lo que hay que hacerle es algunas modernizaciones en los artículos pertinentes, pero cambiar toda la constitución, que va a llevar efectivamente 2 o 3 años, va a costar un montón de dinero, pone un marco de inestabilidad, ¿no es cierto?, de incertidumbre, porque no se sabe qué va a acabar produciendo, me parece mal. Yo creo que se pueden cambiar las partes que se considere que ya quedaron obsoletas y que hay que modernizar. Ahora, en el caso de la corrupción, ¿el Parlamento Andino en qué podría aportar en la lucha contra la corrupción, señor Ramírez? Bueno, en el intercambio de información, que además ya se da, pero que se puede mejorar mucho más, ¿no? Y en sugerir, y yo creo que el tema de la corrupción pasa porque uno tenga gente honrada, comenzando por ahí, ¿no? En los puestos claves, pero en segundo lugar, usando tecnología. Yo cuando estuve a cargo de la escuela de la Contraloría, traje a la National Audit Office de Inglaterra, la NAO, la Contraloría de Inglaterra, que es más antigua que el Imperio de los Incas, porque es del siglo XII. Y ellos nos daban cursos de fraude, lavado de activos, etcétera, y uno veía que gran parte de eliminar la corrupción, no luchar contra la corrupción, porque hay una cosa importante, Carlos. La corrupción, la pobreza y la informalidad no son causas, son efectos, ¿no? Ninguna de las tres es causa. Entonces, cuando la gente dice vamos a luchar contra la corrupción, un ratito, están luchando contra un efecto. ¿Qué es lo que causa esa corrupción? ¿Qué es lo que causa la pobreza? ¿Qué es lo que causa la informalidad?
Porque si comenzamos a luchar contra el efecto, lo que vas a lograr es bajar la fiebre un ratito, pero de nuevo la infección te va a atacar, porque no estás yendo a la causa, ¿no? Ahora, respecto a la corrupción, la tecnología, en el caso de Inglaterra, de Singapur y de países adelantados, Chile, ¿no? Chile compra a través de las computadoras. La computadora del Estado habla con las computadoras de los proveedores, se establecen los precios unitarios, se fijan, se escoge, y se decide. O sea, cuando uno pone tecnología y elimina cada vez más la participación de la discreción del ser humano, ¿no es cierto? Y por lo tanto de la participación de los corruptos, te va mejor. Yo sí creo que hay que insertar bastante tecnología en la lucha, llamémosla así, contra la corrupción. O sea, digamos que en esos países que usted menciona no se hace los famosos tratos bajo la mesa como se hace acá en el Perú. Sí, claro, es que el trato bajo la mesa es cuando hay mucho papel y poca computadora, ¿no? Porque las computadoras son numéricas y lo que vale un metro cúbico de concreto es lo que vale, y un fierro de construcción, y hacer corte y relleno en una carretera o poner un tubo en alguna parte, todo eso tiene precios unitarios y las computadoras pueden armarte un presupuesto partiendo de precios reales, mientras que si eso lo deja uno en manos de un burócrata que calcula de la manera en la que él quiere, que llega a unas cifras que nadie sabe cómo llega, ¿no? Y eso es debajo de la mesa, pues. Entonces, cuando uno pone tecnología, alumbra y hace que también alumbra la parte debajo de la mesa. Ahora, ¿y qué es lo que propone? Bueno, ya no va tanto como Parlamento Andino, ya le pregunto como partido político, como Avanza País, ¿qué es lo que propone el partido Avanza País en el tema de las adendas? Porque esas famosas adendas que se hacen en los contratos actualmente es sinónimo de corrupción, señor Ramírez. Bueno, pero claro, porque ¿qué significa una adenda? Que hay una modificación del contrato original. O sea, y uno puede pensar bien o pensar mal, ¿no es cierto? Si piensas bien, bueno, el contrato no se ajustó a la realidad cambió y entonces había que hacer una adenda. Si piensas mal, es corrupción. O sea, la adenda se hace para pagar más. Y después otra adenda, y después otra adenda, y se sigue pagando. Se puede pensar bien o se puede pensar mal. Lo que sí es verdad es que, en primer lugar, uno debería reducir todo lo que pudiera la obra pública que no es necesaria. Y el mejor ejemplo, Carlos, es la refinería de Talara. Exacto. O sea, la refinería de Talara es un crimen, pero por todo lado. Primero, salió el presidente de Pemex, o sea, de Petróleos Mexicanos, diciendo que ya no debía hacerse ninguna refinería en el mundo, porque hay una capacidad de refinación muy grande. Y nosotros nos ponemos a hacer esta refinería en un país como el Perú, que no es un país petrolero. País petrolero es Venezuela, Arabia Saudita. El Perú no es un país petrolero, tiene algo de petróleo. Y el próximo, no y si el partido Avanza País o el señor Andrés Soto llegaría a ganar la presidencia, ¿qué haría con la refinería de Talara el próximo gobierno, señor Ramírez? Bueno, eso es un tema real. Primero habría que ganar. Exacto, claro. Pero lugar, dentro del plan de gobierno. Bueno, eso es una cosa a discutir. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo, el precio del gas, el precio del carbón, que son los tres, digamos, del mundo de los hidrocarburos, están cambiando permanentemente, ¿no? Ya se avanzó demasiado en la refinería, o sea, ya se ha hecho mucha inversión. Y yo creo que en el momento, si fuéramos gobierno, que espero que los peruanos voten por el doctor De Soto y por el tren que Avanza País, si fuéramos gobierno en el momento en el que lo fuéramos, habría que analizar cuánto se avanzó en la refinería y si entonces se podría continuar, porque bueno, ya es costundido lo que se ha hecho, ¿no es cierto? Podemos lamentarnos todo lo que querramos, pero como decía San Francisco Javier, no podemos cambiar el pasado para tener un presente diferente, pero podemos cambiar el presente para tener un futuro diferente, ¿no? Llegado el momento, veremos en qué circunstancia está esa obra y qué es lo que conviene. Ahora, en el tema de salud, señor Juan Carlos, ¿cuáles son los ejes que propone Avanza País para darle pues una pelea al coronavirus, unos ejes inmediatos, señor Juan Carlos? Bueno, en realidad yo creo que no se ha sido bien activo, dinámico en el tema, por ejemplo, de determinar si la ivermectina con la acitromicina sirven o no sirven. No. O sea, no se ha llamado a toda la gente. Quienes lo plantean son los que más trabajan con virus en el mundo. ¿Quiénes son? Los veterinarios.
quienes más trabajan con virus en el mundo no son los médicos, son los veterinarios, porque prácticamente, Carlos, todos los virus que atacan al ser humano vienen de los animales. Aparentemente el coronavirus vino de un murciélago, el SIDA viene de un mono, ¿no es cierto? Y así, todos los virus que atacan al ser humano vienen de los animales. Está la gripe aviar, la vaca loca, etcétera, ¿no? Entonces, quienes más trabajan con los virus son efectivamente los veterinarios. Por ejemplo, y para hacerles una idea, en el Perú se vacunan 70 millones de pollos por mes. 70 millones. Eso es solamente hablando de pollos, no de reses o de porcinos o de lo que fuera. Entonces, en una emergencia uno tiene que llamar a todos los que enfrentan virus, médicos y veterinarios, para recoger opinión acerca de... ¿Tú te has preguntado por qué en el África no se conocen los casos de COVID que se dan en el resto del mundo? O sea, esa es una pregunta válida. ¿Por qué ahí son? Y el método científico, que es un método que tiene que ver con cómo se está desarrollando diferentes poblaciones, ¿no es cierto? Tiene que ver con que si hay algún lugar donde no se ha registrado un impacto muy fuerte del COVID, ¿por qué razón no se ha registrado ese impacto? Y resulta que el África usa ivermectina hace más de 40 años, porque en el África nacen, creo que prácticamente todos los virus que después nos atacan, ¿no? Entonces es un caso a estudiar. Yo creo que se entró a la cuarentena que no funcionó y tampoco va a funcionar ahora, ¿no? No solamente no funcionó, sino que nos dejó como el país con mayor cantidad de muertos por millón y además con un desastre económico descomunal superior al de los demás países. Y no olvidemos la deuda que también nos ha dejado. Es parte del desastre económico, pues no quedarse endeudado. Ahora, siempre las cuarentenas se han hecho sobre los infectados. Si tú tienes un grupo que está infectado, ese grupo va a la cuarentena. No es que todo el país se va a una cuarentena. Ahora, señor Juan Carlos. Sí, termine la idea, por favor, termine la idea. Bueno, pero para tú saber eso, tendrías que haber comenzado por el principio. ¿Cuál es el principio? Traer un montón de pruebas moleculares y hacer un muestreo masivo para ver efectivamente dónde están localizados los grupos infectados. Ahora, y eso no se hizo. Ya, ahora, usted mencionó que el gobierno, digamos, no ha utilizado los profesionales que especialmente identifican a los virus, que usted indicó son los veterinarios. ¿Y qué opina usted del grupo Perspectiva, que es ese grupo el que asesora al gobierno para hacerle frente al COVID-19? Bueno, quienes deben asesorar son los que conocen la situación, ¿no es cierto? Y los que conocen la situación son los que he mencionado, médicos y veterinarios, que sean de campo. O sea, uno no necesita ahí consejos, sino gente que experimenta todos sus días, toda su vida con los virus. Y tenemos gente, no solamente del Perú, también del extranjero, que está muy acostumbrada al combate a los virus, que no es de ahora. Una cosa importante, Carlos, en lo que son transgénicos, dígase soya transgénica, maíz transgénico, etc. ¿Cuál es el vehículo que se usa hace 40 años para cambiar el ADN del maíz o cambiar el ADN de la soya? El vehículo son los virus. Entonces, no es que el ser humano sea sorprendido por la presencia de los virus, él los usa para poder modificar el ADN. Entonces, que los conocemos, ¿no? Para que te hagas una idea, la empresa que hace los semiconductores de tu celular es una empresa que se llama TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation. Su producto estrella es un producto de 5 nanómetros, ¿ya? O sea, 5 nanómetros son 5 millonésimas de milímetro. ¿Qué tamaño tiene el virus del coronavirus? 70 nanómetros. O sea, para los taiwaneses, este virus es un elefante. Entonces, no es que no haya conocimiento, que nos haya sorprendido. El ser humano usa virus hace mucho tiempo para sus modificaciones genéticas. Entonces, uno tiene que llamar a los que conocen para ver, primero, si hay un medicamento que funcione, cuál es su tasa de éxito, ver si las vacunas hechas tan rápido realmente funcionan, ¿no? Y no solamente eso, hacer un aislamiento selectivo porque has hecho un muestreo masivo. Correcto, señor Juan Carlos. Ya estamos... No, estamos, digamos, exacto, estamos expandiendo del eje, pero es interesante la explicación que nos está dando acá a través de Infórmate Perú. Ahora, al contrario, gracias. Enfoquémonos en el tema del Parlamento Andino. Ya estamos también ya por concluir la entrevista. Digamos, ¿por qué este 11 de abril los electores deben votar
por Juan Carlos Ramírez como candidato al Parlamento andino. Solamente la salvedad, Carlos, que nos fuimos por el otro lado, exacto, porque realmente es un tema de actualidad. Sí, es un tema de actualidad. Ahora, ¿por qué deberían votar por el número 1 de Avanza País en el Parlamento andino, pero sobre todo por el doctor Hernando de Soto, que sería nuestro próximo presidente, y así va a ser? En el caso mío, lo que yo puedo ofrecer es reactivar el Parlamento andino, reactivarlo para que las fronteras peruanas se hagan fluidas, se hagan mejores que las de los países que nos rodean, ¿no? Porque da pena ver que por el lado peruano muchas veces no hay escuela, no hay educación, no hay policía, y por el otro lado, por el colombiano, por el ecuatoriano, por el chileno, hay un montón, o boliviano, hay muchas facilidades, hay mucha infraestructura. Yo les pido que voten por mí, porque por un lado necesitamos fronteras ágiles, fronteras dinámicas, y por otro lado es buena idea traer legislación promotora, traer legislación buena, sana, de los países del Parlamento andino e insertarla en el mundo agrícola, sería injertarla en el Perú. Y ese es el trabajo que yo haría en el Parlamento andino. Y te agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias, señor Juan Carlos Ramírez, candidato al Parlamento andino por Avanza País con el número 1. Cabe recalcar que esta plataforma que se difunde por Infórmate Perú está pues elaborada para que todos los candidatos, tanto al Congreso de la República, Parlamento andino, candidatos presidenciales, ya hemos entrevistado a un candidato presidencial acá en la plataforma Infórmate Perú, es para que los electores en democracia puedan escuchar a todos por igual y este 11 de abril tomar una decisión responsable, y que más aún escuchando sus propuestas de la boca de ellos mismos. Gracias, señor Juan Carlos Ramírez, y también agradecemos a todos los seguidores de Infórmate Perú. Y ya saben que este 11 de abril su voto decidirá el futuro del país. Muchas gracias, señor Ramírez. Muchas gracias. Muchas gracias.